A partir de este video vamos a analizar los métodos de integración. Existen varios métodos y los vamos a analizar todos, pero vamos a empezar con el método de integración por sustitución. Este método lo voy a dividir en 3 clases, desde ejercicios sencillos hasta ejercicios bastante complejos, así que atentos. Fíjense, el método de sustitución, de integración por sustitución, consiste en efectuar un cambio de variable de tal manera que la función a integrar se simplifique para luego integrar directamente. Entonces, fíjense en el ejemplito número 1. Acá tenemos una integral que nos dice x menos 3 elevado a la 8 diferencial de x. Entonces, en principio vamos a realizar el cambio de variable. Fíjense, paso a paso. Más adelante directo vamos a hacer el cambio de variable. Esto lo vamos a representar simplemente por CV posteriormente. Entonces yo voy a decir que este x menos 3 sea u, es decir, u igual a x menos 3. Bien, eso es el cambio de variable. Posteriormente, el siguiente paso consiste en derivar esta función. Entonces vamos a derivar esta función de la siguiente manera. ¿Cómo expresamos una derivada? Derivada de u con respecto a x va a ser igual, simplemente debemos derivar esto. Y vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que si derivamos una función potencial, normalmente a veces lo simbolizamos por esta forma, le colocamos una comita y la fórmula nos dice lo siguiente: el exponente baja, anotamos nuevamente la variable, y el exponente se resta en menos 1. Eso es cuando derivamos variables. ¿Ya? Siguiente, cuando derivamos constantes, entonces si quiero derivar una constante, una función constante, la derivada de una constante simplemente es 0. Bien, además también debemos saber dos cosas. Si u es una función y v es otra función, queremos derivar ambas funciones, la derivada se reparte a la suma o a la resta. Entonces puede ser así, más u derivada más b derivada, es decir, la derivada se reparte a esta función y a la otra función. Bien, entonces recordemos que u y b son funciones, x a la m es ya es una función aplicada. Bien, perfecto. Entonces acá veo una resta, voy a repartir la derivada a cada uno, o puedo derivar directamente. Si hemos llegado a esta parte, también derivadas ya tenemos que tener un cierto dominio. La derivada de x simplemente es 1, menos la derivada de 3, es una constante, es 0. X simplemente a manera de recuerdo porque me ha salido 1. Recordemos que x está elevado al exponente 1. Entonces, si derivamos x elevado a la 1, el 1 baja, x se mantiene y el exponente se resta. 1 menos 1 va a ser 0. Esto va a quedar 1 por x elevado a la 0. Y recordemos que cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, acá queda 1 por 1 igual 1. Entonces, por eso he hecho la derivada de x es 1 menos la derivada de 3, que es 0. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 1, porque 1 menos 0 es 1. Estoy haciendo paso a paso. Más adelante directo lo voy a hacer y voy a suponer que han comprendido esta parte. Bien, ahora, una vez que hemos hecho el cambio de variable, a este cambio de variable lo cerramos en un recuadro. Posteriormente despejamos la diferencial x. Esta diferencial x que está dividiendo le voy a llevar al otro lado a multiplicar y fíjense cómo va a quedar. Diferencial u, 1, la diferencial x que está dividiendo a multiplicar por diferencial x. Y 1 por diferencial x simplemente va a ser diferencial x porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación.
Bien, ya hemos hecho el cambio de variable. Repito, hacemos el cambio de variable, derivamos y despejamos la diferencial x. En este problema la diferencial x es igual a la diferencial u. Puedo borrar esto simplemente para recuerdo y continúo en el ejercicio. Fíjense, ahora reemplazamos todo lo que hemos cambiado. X menos 3, recordemos que ahora ya es 1. Perdón, que es u. La octava se mantiene. Y acá coloco, en vez de anotar diferencial x, debo anotar el valor de diferencial x. Diferencial x ahora es diferencial u. Bien, ahora como ustedes pueden apreciar, esto se puede resolver por una integral directa. Entonces recuerden que la integral de una potencia es simplemente esto, u a la 9 dividido entre 9. Al exponente se le incrementa en 1 y ese mismo valor se le anota en el denominador. Bien, eso ya hemos visto en los anteriores ejercicios. Y al finalizar colocamos más c, pero antes de colocar más la constante c, debemos cambiar a su valor original. Entonces, u, ¿cuánto era? X menos 3. X menos 3. Todo esto elevado a la 9. Y todo esto dividido entre 9. Al finalizar, recién colocamos la constante c. Bien, de esta manera hemos integrado una función sencillita. Vamos a algo relativamente más complejo. Ejemplo número 2. De la misma manera, acá tenemos la integral de x a la quinta más 9, todo esto elevado a la séptima, por 5x a la cuarta. Entonces, yo voy a primero hacer el cambio de variable en esta parte. X a la quinta más 9. Fíjense. Entonces yo aplico acá cambio de variable. Nuevamente reemplazo u que sea x a la quinta más 9. Bien. El siguiente paso es derivar. La derivada de u con respecto a x es igual y derivamos cada uno de los términos. La derivada de x a la quinta es 5x elevado a la cuarta. Estoy derivando por la fórmula que he hecho hace rato. Más la derivada de 9 es 0 y 0 simplemente desaparece. Entonces no hay necesidad de que esté anotando 0 porque es neutro en la suma y desaparece. Siguiente paso, simplemente esto con el afán de que no se mezclen. Despejo la diferencial x. Es decir, la diferencial x que está dividiendo, le voy a mandar al otro lado a multiplicar. Diferencial u va a ser igual a 5x a la cuarta diferencial x. Estaba dividiendo, ha ido a multiplicar. Bien, pero aún no está despejado. Este 5x a la cuarta que está multiplicando se va a ir a dividir. 5x a la cuarta. Diferencial u. Esto es la diferencial x. Perfecto. Ya está. Entonces, el siguiente paso es enmarcar y darnos cuenta el cambio de variable y la diferencial. Recuerden, siempre debemos despejar la diferencial x. Volvemos al problema y anotamos con el cambio de variable ya efectuado. Recuerden que x a la quinta más 9 es u. U elevado a la 7. Ya lo coloco. Acá sigue manteniéndose 5x a la cuarta, pero en vez de anotar diferencial en x, yo debo anotar el valor de la diferencial de x, y la diferencial de x es diferencial u dividido entre 5x a la cuarta. Entonces, diferencial u dividido entre 5x a la cuarta. Y como pueden observar, 5x a la cuarta abajo, 5x a la cuarta arriba, se pueden simplificar. Entonces, esto simplemente va a quedar de la siguiente manera. Integral de u a la 7 diferencial de u. Entonces ya está bien simplificado. Directamente podemos aplicar una fórmula
de la tabla de integrales en la parte de integrales de potencias, igual que en el anterior ejemplo, y podemos concluir que u elevado a las 7 se va a sumar más 1, se va a volver x, perdón, u elevado a 8, y abajo también se copia ese 8 más la constante c. Bueno, por esta vez lo estoy colocando. En realidad, al finalizar hay que colocar. Ahora volvemos a reemplazar. Recordemos que u es x a la quinta más 9. Entonces yo coloco acá x a la quinta más 9. Cierro paréntesis. Todo está elevado a la 8. Y todo esto está dividiendo entre 8 más c. Así llegamos al resultado final. Entonces, así se realiza la sustitución de integrales. Vamos a más ejemplos. Problema 3 y problema 4. Veamos. Nos dice lo siguiente. Integral de 2x sobre x cuadrado menos 1 diferencial de x. Entonces, como les decía antes, realizamos el cambio de variable. ¿A cuál es conveniente realizar el cambio de variable? Al que tenga una suma o una resta. Fíjense, al de abajo le vamos a realizar el cambio de variable. Le vamos a llamar u igual a x cuadrado menos 1. Bien, entonces, esto me lo encierro en un recuadrito, porque lo voy a reemplazar posteriormente. Siguiente. Derivamos esta función, derivada de u con respecto a x. Entonces, derivando ya directamente, esto va a ser 2x menos la derivada de un número de una constante es 0. Entonces, la derivada de x cuadrado menos 1 simplemente es 2x. El siguiente paso es despejar la diferencial de x. Como está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Diferencial de u va a ser 2x diferencial de x. Perfecto. Una vez hecho esto, el 2x, como ven, está multiplicando con la diferencial de x, le voy a mandar a dividir. Es decir, va a quedar así. Diferencial de u sobre 2x es igual a la diferencial de x. Bien, una vez que realizamos esto, nos cerramos en un recuadrito a estos dos porque es lo que vamos a utilizar para resolver nuestra integral. Igual coloco acá y reemplazamos todo lo que hemos hecho acá. Bien, 2x se mantiene tal como está, no le molestamos, pero el de abajo sí reemplazamos porque sabemos que x cuadrado menos 1 es igual a u. Bien, en vez de anotar diferencial de x, yo anoto el valor de la diferencial de x, que es diferencial de u sobre 2x. Entonces, diferencial de u sobre 2x. Y como podemos ver, en una multiplicación, si en el numerador y en el denominador está el mismo término, pueden simplificarse, quedando simplemente 1 en la parte de arriba. Continuamos. Entonces, reescribimos el ejercicio de la siguiente manera. Va a quedar 1 sobre u diferencial de u. Una vez que tenemos eso, ya podemos integrar directamente. Es decir, buscamos nuestra tablita de integrales y sabemos muy bien que la integral de 1 sobre u es el logaritmo del valor absoluto de u. Y finalmente podemos colocar ya la constante c. Pero siempre debemos reemplazar el valor original por el que hemos cambiado la variable. Entonces, u es igual a x cuadrado menos 1. Entonces yo coloco logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 más c. Y recién el problema está terminado. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Fíjense, nos dice la integral de x al cuadrado por la raíz sexta de x cubo más 1 diferencial de x. Entonces, como yo les había dicho, realizamos el cambio de variable. ¿A cuál es conveniente realizar? Al más complejo, al que tenga una suma o una resta, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar u, a lo que está dentro de la raíz. Entonces, u va a ser igual a x cubo más 1. Bien,
Una vez que tenemos eso, lo encerramos en un recuadrito porque es lo que nos va a servir para reemplazar. Siguiente paso, derivamos. Entonces realizamos la derivada de u con respecto a x. Derivando directamente, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de 1 es 0. Entonces simplemente ya no anotamos nada. Repito, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿De dónde sé? Si me he olvidado, saco mi fórmula de derivadas, mi formulario de derivadas, perdón, y podemos tener ese resultado. Bien, ahora, el siguiente paso es despejar la x. La diferencial de x que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y se queda así. Diferencial de u igual a 3x cuadrado por la diferencial de x. Así. Ahora, el 3x al cuadrado que están multiplicando se van a ir a dividir. Entonces va a quedar aquí diferencial de u sobre 3x al cuadrado es igual a la diferencial de x. Bien, esto también nos encerramos en un recuadrito y nos guardamos para reemplazar en el problema. Bien, entonces acá mismo, fíjense, yo coloco integral de x al cuadrado por raíz sexta. En vez de colocar x cubo más 1, yo coloco simplemente u, porque es el cambio de variable que he realizado. Raíz sexta de u. Y en vez de colocar diferencial de x, yo coloco diferencial de u dividido entre 3x al cuadrado. Diferencial de u dividido entre 3x al cuadrado. Ahora, como pueden ver, el x al cuadrado que está abajo y el x que está al cuadrado que está arriba se pueden simplificar. Entonces reescribimos la integral y acomodamos. El 3 que está en el denominador puede ser anotado como 1/3. Este 3 que está abajo puede ser anotado como 1/3 por la raíz sexta de u, diferencial de u. Bien, y ustedes saben muy bien que las constantes se salen de la integral, es decir, el 1/3 se sale de la integral y no va a afectar a la integral interna o a la variable interna. Entonces, ahora, u, raíz sexta de u, lo puedo anotar como u elevado a la 1/6. ¿Por qué? Por propiedades de potencias y exponentes. Ya lo hemos visto más antes. Así que, si se han olvidado eso, pueden repasar su tablita de exponentes y potencias. Recuerden, raíz sexta de u es lo mismo que decir u elevado a la 1/6. Bien, ahora, una vez que ya tenemos esta integral, por tablas de integrales nos damos cuenta que se puede integrar directamente. Recuerden esto, el 1/3 lo anoto afuera. Ahora, aquí anoto u, 1/6 más 1 es 7/6. Y los 7/6 también se copian abajo. Es decir, recuerden esto, la integral de x elevado a la m diferencial de x es igual a x a la m más 1 dividido entre m más 1. Esta es la fórmula para integrar una potencia. Al 1/6 simplemente le he sumado 1 y nos da 7/6. Y le dividimos entre lo mismo, entre 7/6. Simplemente con el afán de repasar esto, imagino que esto ya han comprendido, está en su tabla de integrales, que ya hemos visto antes. A ver, sumaremos pues 1/6 más 1. Se sobreentiende que debajo de este 1 hay un 1. Bien, como un denominador, 6. 6 dividido entre 6, 1. 1 por 1, 1. Signo más se copia. 6 dividido entre 1 a 6. 6 por 1, 6.
1 más 6, 7 sextos. Y fíjense, 7 sextos, 7 sextos. Entonces simplemente era una suma de fracción. Ya, bien, hasta acá ya hemos llegado. Podemos ir colocando la constante c, pero antes de terminar el ejercicio, reescribimos y simplificamos al máximo. Acá, por ejemplo, debajo de esta u se sobreentiende que hay un 1, entonces podemos aplicar medios con medios y extremos con extremos. De esa forma puede quedar así. El 6 que está abajo va a subir arriba. 1/3 por 6. También el u a las 7 sextos lo podemos escribir como raíz sexta. En vez de anotar u directamente, x cubo más 1 elevado a la potencia 7. Bien, todo esto dividido entre 7. Y ya finalizando, podemos sacar terceras. Y esto se va a volver 2. Y el resultado podemos anotarlo como 2 séptimos por la raíz sexta de x cubo más 1 elevado a la séptima. Y finalmente más c. Acá también más c. Ese es el resultado simplificado. Acá fíjense, acá tenía que ser u elevado a la séptima, pero yo ya lo he reemplazado por el valor que significa u, x al cubo más 1. Entonces esto también ya he transformado a raíz. 6 con el 3 se han ido. 2 por 1, 2. 7 queda abajo como denominador. Y es una forma de escribir más sencilla, mejor. Ahora pasamos a los siguientes ejemplos. Ejemplos 5 y 6. El ejemplo 5 nos dice lo siguiente: x a la cuarta dividido entre x a la quinta más 1 diferencial de x. Vamos a hacerlo más rápido. Hacemos el cambio de variable. Fíjense, el que está sumando o restando, a ese es conveniente hacer. U va a ser igual a x a la quinta más 1. Este valor nos lo encerramos en un recuadrito porque es el que vamos a utilizar. Siguiente paso, derivamos. Derivada de u con respecto a x. Aplicamos la derivada directamente. Fíjense, el 5 baja. 5x a la cuarta. Bien, la derivada de 1 simplemente es 0. Entonces el siguiente paso es despejar la x. Entonces, derivada de u, 5x a la cuarta. La diferencial de x le mandamos a multiplicar. Ahora 5x a la cuarta que está multiplicando pasa a dividir. Es como si cambiaran lugares simplemente. Perfecto, entonces he hecho un despeje acá, como en los anteriores ejercicios, y me lo encierro en un recuadrito porque es lo que voy a utilizar. Bien, una vez que he hecho la operación, reemplazo en la integral. X a la cuarta se queda tal como está. Y el que hemos hecho el cambio de variable, x a la quinta más 1. Entonces, eso lo reemplazamos por u. Y en vez de anotar diferencial de x, yo anoto diferencial de u sobre 5x a la cuarta. Diferencial de u sobre 5x a la cuarta. Y como pueden ver, acá tenemos x a la cuarta y arriba también tenemos x a la cuarta. Directamente se simplifican y escribimos la ecuación, la integral. 5, como está abajo, lo podemos escribir como 1/5 y arriba se queda un 1, también podemos escribir por 1 sobre u. Diferencial de u. 1 arriba y la u abajo. 1 sobre u. Acá arriba también se sobreentiende que hay un 1, 1/5.
Entonces, por eso lo escribimos un quinto de esa manera. Y como un quinto es una constante, se sale de la integral y simplemente queda de esta manera. Bien, una vez que ya tenemos esto, podemos integrar de forma directa agarrando nuestra tablita o formulario de integrales y el 1/5 lo mantenemos afuerita. Y mirando nuestra tablita sabemos que la integral de 1 sobre u diferencial de u es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Ya podemos ir colocando la constante, pero antes debemos volver al valor original. U, ¿cuánto vale? X a la quinta más 1. Entonces voy a seguir anotando acá. 1/5 logaritmo natural valor absoluto de X a la quinta más 1. Cerramos el valor absoluto y más C. Bien, así el ejercicio está terminado. Nuestro resultadito lo encerramos en un recuadro. Ya está. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. De la misma manera, realizamos el cambio de variable. ¿De cuál? Del que tenga la suma o la resta. Fíjense, este está dentro de una raíz y vamos a realizar el cambio de variable de S. Entonces, voy a decir que U sea 1 menos X al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a utilizar para reemplazar, no se olviden. Siguiente paso, simplemente derivamos, es decir, vamos a hacer la derivada de u con respecto a x. Entonces, como ustedes saben, la derivada se reparte a la suma o a la resta. La derivada de 1 va a ser 0, el signo se mantiene, el 0 ya no lo anotamos, menos la derivada de x al cuadrado es 2x. Bien, el 2 ha bajado y el exponente ha rebajado en 1. Es una derivada simplemente. La derivada de 1 es 0. Ya no lo anoto porque el 0 es neutro para la suma y la resta. El siguiente paso, despejamos la diferencial de x y se queda así. Diferencial de u es igual a menos 2x. La diferencial de x que está dividiendo pasa a multiplicar por la diferencial de x. Ahora, el menos 2x que está multiplicando va a pasar a dividir. Diferencial de u va a ser igual a menos 2, dividido entre menos 2x igual a la diferencial x. Repito, esto estaba multiplicando, ha pasado a dividir. Bien, ahora podemos utilizar esto y reemplazar en nuestra integral original. Bien, entonces yo coloco acá x por la raíz cuadrada. En vez de anotar 1 menos x cuadrado, yo simplemente coloco u diferencial de x. Bien. No. Perdón, estoy acá anotando, pensando en otra cosa. Mil disculpas. En vez de anotar diferencial de x, yo coloco diferencial de u dividido entre menos 2x. Diferencial de u dividido entre menos 2x. Y como pueden ver, tanto arriba como abajo está la x y se pueden simplificar. Bien, una vez que llegamos a esta parte, el menos 2 lo puedo anotar de la siguiente manera, como 1 arriba y abajo menos 2. La raíz cuadrada de u se puede anotar como un medio diferencial de u. Siguiente paso, extraemos la constante, pero antes de extraer quiero hacerles notar algo. Si yo tengo una fracción de esta manera, 1 sobre menos 2 es lo mismo que decir menos 1 sobre 2 y esto es lo mismo que decir menos un medio. Es lo mismo, se puede escribir de esta manera, de esta o de esta manera. Y no me gusta que esté abajo, yo lo voy a llevar al medio. Entonces, menos un medio por la integral de u a la un medio diferencial de u. Solamente es una forma de escribir, notación.
Entonces, ya está más ordenado, ya podemos aplicar una integral directa. Entonces, yo escribo acá menos 1/2. Hacemos la integral. 1/2 más u. Digo, 1/2 más 1. Si hacemos eso, esa suma de fracciones nos sale 3/2. Es decir, 1/2 más 1. Recuerden que la fórmula me dice que le debo multiplicar, sumar más 1. Como consecuencia, el común denominador es 2. 2 entre 2, 1. 1 por 1, 1. Más 2 dividido, acá se sobreentiende que hay un 1 que no se anota. 2 dividido entre 1, 2. 2 por 1, 2. 1 más 2, 3. Y abajo, 2. 3/2. Por eso he anotado 3/2 arriba, 3/2 abajo, haciendo caso a la fórmula de integrales de potencias. Bien. Una vez que realizamos eso, ya puedo ir colocando la constante y simplemente nos queda reescribir y acomodar nuestro resultado de la integral. Se sobreentiende que debajo de esta u hay un 1, podemos aplicar entonces medios con medios y extremos con extremos. Entonces, fíjense, el 2 que está abajo va a subir a multiplicar arriba y va a quedar así. Menos 1/2. El 2 que está ahí lo voy a acomodar adelante por 2. Y abajo el 3 se queda por 2/3. Y en vez de anotar u a la 3/2, yo voy a anotar raíz cuadrada de u al cubo. Bien, más c. Pero recuerden que debemos volver siempre al valor por el que se ha hecho el cambio de variable. Entonces, también puedo aprovechar que 2 de arriba con 2 de abajo se vayan y me va a salir el resultado. Fíjense, menos 1/3 por la raíz. En vez de anotar u, yo anoto 1 menos x al cuadrado elevado al cubo, todo dentro de la raíz, y al finalizar más c. Bien, y finalmente el ejercicio está terminado. Pasamos a los dos últimos ejemplos. Ejercicios 7 y 8. El 7 nos dice la integral de x al cuadrado por e elevado a la x al cubo menos 1 diferencial de x. Bien, entonces realizamos el cambio de variable. Ya saben, cambio de variable. ¿Cuál vamos a hacer el cambio de variable? El que esté más complicado, el que esté sumando, restando, ¿no? Fíjense arriba, x al cubo menos 1 está restando, entonces a ese le vamos a agarrar y le vamos a reemplazar por u. U va a ser x al cubo menos 1. Bien, tenemos este valor. Este es bastante importante porque lo vamos a reemplazar en la función original y por eso lo encerramos en un recuadrito. Derivamos derivada de u con respecto a x igual, y empezamos a derivar. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Si se han olvidado, agarren su tablita de derivadas. Bien, la derivada de menos 1 simplemente es 0. Entonces ya no hay necesidad de anotar. El siguiente paso es siempre despejar el dx. Entonces du se queda en su lugar y el 3x al cuadrado que está en este lugar va a cambiar con el lugar de la dx directamente. 3x al cuadrado va a ser igual a la dx. Simplemente han cambiado de posiciones. Este se ha venido acá y este se ha venido acá. Nada más. Ya lo he hecho más directo porque en el anterior ejercicio, en los anteriores, ya hemos visto esa parte. Fíjense, entonces la dx es la du, diferencial de u, dividido entre 3x al cuadrado. Bien, una vez que hemos hecho estas dos partes, reescribimos nuestra integral de la siguiente manera. Integral, ese x al cuadrado se copia tal como está. Acá, en vez de colocar x cubo menos 1, simplemente coloco u, porque u vale eso. En vez de colocar dx,
reemplazamos lo que hemos despejado. Du sobre 3x al cuadrado. Du sobre 3x al cuadrado. Y noten que, que está dividiendo. Ahora, como puedo ver aquí x cuadrado, acá también puedo ver x cuadrado con x cuadrado se van. Y reescribimos esta integral de la siguiente manera. Ese 3 que está dividiendo también lo puedo anotar como 1/3 por e elevado a la u diferencial de u. Ya por la experiencia que hemos visto en los anteriores problemas, podemos entender que esto es la constante y la constante como consecuencia se sale de la integral. Es decir, va a quedar 1/3 por la integral de e elevado a la u diferencial de u. Bien, ahora ya cerca al final, regresamos a nuestra tablita de integrales y verificamos que la integral de e elevado a la u simplemente es e elevado a la u. Entonces esto va a quedar así, 1/3 por e elevado a la u. ¿Cómo obtengo eso? Si no me he memorizado de acuerdo a las tablitas. Y vamos colocando más la constante c. Ya finalizando, colocamos 1/3 por e. Y en vez de anotar u, yo anoto x cubo menos 1. Reemplazo su valor original, x cubo menos 1. Bien, y finalmente colocamos más c. Y nuestro resultado, como siempre, en un c cuadrito. Ay, lo he tapado el 3, pero yo creo que sí se nota, ¿no? Ya, ahí está. Bien, el siguiente problema. Realizamos el cambio de variable. ¿De cuál? Del que esté sumando o restando. Recuerden eso. Entonces, u va a ser igual a e a la x más 1. Ahí está. Bien, ya hemos hecho ese cambio de variable. El siguiente paso es realizar las derivadas. Derivada de u con respecto a x. Entonces, derivamos e a la x. Y recordamos que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Siguiente, más, derivamos 1. La derivada de 1 simplemente es 0. Y el 0 se sobreentiende y no se anota. Es neutro para una suma o resta. Así que no hay necesidad de anotar. Excepto que hay una multiplicación, ahí ya sería otra cosa. Pero no es el caso de este problema. Ahora despejamos la diferencial de x, está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y la e a la x que va a estar multiplicando va a pasar a dividir, es decir, cambian de lugares como ya les he explicado. Simplemente anotamos de esta manera. Bien, ya hemos despejado la de x, esto también me lo encierro en un recuadrito porque lo voy a utilizar al momento de reemplazar en mi integral original. Entonces reescribimos la integral de esta manera. Yo coloco integral, arriba e a la x sigue estando, abajo, fíjense, e a la x más 1, eso ya es u, recuerden eso. En vez de anotar diferencial de x, yo anoto diferencial de u sobre e a la x. Diferencial de u sobre e a la x. Es reemplazado. Dx es diferencial de u sobre dx. Perdón, sobre e a la x. Eso nomás he anotado acá. Y en vez de anotar e a la x más 1, he anotado u. ¿Ya? Ya lo hemos practicado antes, así que lo estoy haciendo un poco más rápido. Bien, puedo verificar que e a la x que está abajo puede simplificarse con e a la x que está arriba. Se simplifican. Y simplemente la integral va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre u, diferencial de u. Listo. Llegado a esta parte podemos sacar nuestra tablita de integrales y verificamos que la integral de 1 sobre u diferencial de u simplemente es el logaritmo natural de u más la constante c. Ya para finalizar reemplazamos u por su valor original. Logaritmo natural de u ya no va a ser sino de e a la x más 1. Todo esto más c. U vale e a la x más 1. Eso nomás es reemplazado acá. Y el ejercicio está terminado. Bien.
Entonces, este método de sustitución es muy utilizado y hay ejercicios más complejos, de ahí la importancia de hacerlo en 3 capítulos o en 3 clases. La siguiente clase nos vemos con ejercicios nivel medio. Estos son ejercicios básicos. La siguiente nivel medio y la subsiguiente clase ya va a ser un nivel avanzado para el método de sustitución. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.